Hola, bienvenidos a esta nueva lección, la número 10, donde vamos a seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios. El título de esta lección es Todos somos pecadores. El propósito es conocer el significado bíblico del pecado, identificar su origen y cuáles son las consecuencias y conocer la solución que Dios da para este problema del pecado. En 1 de Juan 4, del 7 al 12, leemos lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No hay palabra más dura o dolorosa para el ser humano que la palabra pecado. A veces queremos disfrazarla diciendo una equivocación o un error, pero la Biblia llama a la desobediencia humana como pecado. La realidad del pecado es una verdad innegable y la humanidad vive sumergida en el pecado. Si bien el hombre no fue creado con este fin, la desobediencia nos ha llevado a todos nosotros los humanos a estar bajo una condición de pecado. Pero en verdad, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es su origen? ¿Y cuál es la solución para este problema de la humanidad? Lo primero que quiero hablarles es sobre la naturaleza del pecado. Se conoce como pecado a la transgresión de la ley de Dios. En 1 de Juan 3:4 leemos lo siguiente: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. La Biblia usa el término pecado de dos maneras. La primera es en plural, los pecados. Y esto hace referencia a sentimientos o pensamientos que van en contra de Dios o en contra de nuestro prójimo. Vale aclarar que cualquier sentimiento o pensamiento que nosotros tengamos en contra de nuestro prójimo, también estamos yendo en contra de Dios. Se podría decir entonces que los pecados son obras malas que no agradan a Dios. Por lo tanto, la soberbia, el orgullo, la gula, la envidia, la ira, la avaricia, la lujuria, la pereza es considerado pecado. En segundo lugar, en singular, el pecado. Cuando hablamos en singular, el pecado está haciendo referencia a la condición del hombre en su naturaleza. Y esto nos remonta a la ya conocida historia de Adán y Eva en el huerto del Edén. En Juan 3, 18 y 19 leemos lo siguiente: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Concluimos en esta primera etapa que el pecado del hombre es no creer y los pecados de los hombres son sus malas obras. Ahora, ¿cómo es la condición del hombre frente a Dios? Leemos Romanos capítulo 2 del versículo 9 al versículo 12. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. El texto menciona a todo ser humano que hace lo malo, pero ¿realmente puede el hombre por sus propios medios dar frutos buenos? El texto dice que todo ser humano que hace lo malo. Es importante entender que no nos convertimos en pecadores por pecar, sino que la naturaleza pecaminosa está en nosotros y eso nos lleva a pecar. Quiere decir que somos pecadores por naturaleza, por heredad, y por esa consecuencia es que nosotros podemos sentir atracción hacia lo malo. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Romanos 5:12 dice lo siguiente:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró en la humanidad como un virus, como esto que estamos viviendo nosotros ahora, y se expandió a toda la humanidad. Todos los seres humanos quedaron bajo una condición pecadora. Pero eso no es todo. El hombre tiene dos grandes problemas. El primero es el pecado y el segundo es la muerte. Quiere decir que todos nosotros, nuestros ascendentes y nuestros descendientes, estamos infectados por el virus del pecado. El pecado es universal. Leemos en Romanos 3, 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no solamente involucra a una parte de la sociedad, como aquellos que son delincuentes o aquellos que son considerados despreciables por la sociedad. El pecado nos afecta absolutamente a todos los hombres. Sin dudas es un principio diabólico que afecta la mente y el corazón de las personas. Es importante saber que el pecado nos lleva por un camino que nos aleja de Dios. Por ejemplo, el camino de la fama, donde las personas buscan reconocimiento, buscan las luces, buscan el estrellato, buscan satisfacer su ego y su vanidad. También puede ser el camino de las riquezas, donde la felicidad está cimentada por la casa, el auto, las joyas, el glamour. El dinero es el Dios de estas personas y su motivación principal es la ambición. Otro es el camino del poder, personas que son movidas a dominar a otras personas, robándose la autoridad de Dios y queriendo controlar a las personas, manipulándolas estratégicamente. Para lograr esto, estas personas mienten, desacreditan, crean falsos testimonios y utilizan todo tipo de artimañas para conseguir tener el dominio sobre las personas. Otro es el camino del placer. Todas sus acciones se centran en ellos mismos sin mirar a su alrededor. Lo único que le importa es su propia vida. La gula, la pereza, la lujuria dominan su cuerpo y su alma. Otro es el camino del conocimiento sin Dios. Ya sea que se opte por la ciencia o por la filosofía, estas personas creen que pueden alcanzar la verdad sin reconocer a Dios. Creen que Dios es un mito o es una invención humana para gente que tiene una mente débil. Tal es la soberbia de estas personas que se creen iluminados y se creen estar por encima de todos. Y otro es el camino de una espiritualidad errada. Personas que tienen una convicción en su forma de creer que ha sido formada a lo largo de su niñez, en el desarrollo de su vida, pero que esta enseñanza contradice los principios de Dios. El orgullo en estas personas, al no reconocer lo que la palabra de Dios enseña, los lleva por un camino de pecado y de error. La Biblia enseña que muchos están en ese espíritu de error. Dicen creer en Dios, pero desobedecen su palabra. Quiero cerrar esta lección con una frase del pastor Eliseo Duarte que me acompaña hasta el día de hoy. Este hombre dijo una vez: para entender la grandeza del Evangelio, tenemos que comprender la gravedad del pecado y la severidad de la ley. Gracias por seguir esta serie de lecciones y nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga mucho.